Espero yo que se encuentre un espacio por parte de la comunidad internacional en el cual nosotros podamos participar para que esa ayuda humanitaria llegue. Desde la Casa de Nariño, el presidente Duque se ratificó en su posición de cerrar el cerco diplomático. Hay un gran sentimiento internacional para seguir buscando canales de entrega de ayuda humanitaria. Ayer varios países manifestaron que quieren seguir enviando ayuda humanitaria. En la medida de nuestras capacidades la seguiremos recibiendo para disipar algunas voces que querían señalar que lo que se buscaba era traer vientos de... No, señor. Aquí lo que quedó claro es que la diplomacia y el cerco diplomático está por encima de cualquier discurso. Nos tenemos que ocupar de los problemas sociales y tenemos que ser innovadores en el manejo de esos temas sociales. Esperamos que esto no sea un problema de largo plazo, sino va a ser un problema coyuntural. Los países del continente se comprometieron a tomar más acciones contundentes contra Maduro y su círculo. Votándole que Colombia esto. Mentiras. De la crisis de la frontera. Sí, los problemas de la crisis de la frontera que ya es sabido. Entonces, en realidad, Diosdado Cabello está tratando de desviar la verdad y él se está apoderando de Venezuela. Ojo, que Diosdado Cabello, si no se descuidan ustedes los venezolanos, va a ser el dueño absoluto de Venezuela, porque para allá va. ¿Nicolás Maduro? Es que Nicolás Maduro es un bobo, eso es un burro, eso es un idiota. Es un bobo grande, no lo ve hasta la estatura, un bobo grande. Él no sabe ni hablar, él no sabe ni leer. Seamos realistas, no es que es que ese es un bobo. O sea, él sencillamente voltea la mirada, pero ¿estará involucrado también? Maduro es un bobo, una marioneta manejada por Diosdado y su combo. Maduro es simplemente una marioneta, como fue la marioneta de Chávez. En Colombia le decimos limpiarrabo, eso es lo que es Maduro. Maduro es un bobo que está... En este momento, cuando tú pertenecías, en estos 35 años que estuviste... Claro, sí sabía en las reuniones y ahora que estuve esperándolo a él. Si Diosdado Cabello pone un pie donde lo puedan arrestar y traerlo lo traen, y Diosdado no creo que vuelva a salir de acá. Y va a ver lo que es lindo, porque así como está haciendo sufrir a mis hermanos venezolanos, que no soy venezolano, pero es como yo conozco Venezuela muy bien, claro, que tengo muchos allá en Montalbán y Juan Pablo II, todo eso, tengo un montón de amistades, que los quiero mucho. Y estoy ofendido lo que pasa con Venezuela. Si yo pudiera, armaba Venezuela para tumbar ese gobierno. Si yo no entendiera la situación de mi país, no fuera presidente, electo y reelecto. Nosotros entendemos, porque yo vengo del pueblo. Tú debes saber, Annalise, que yo no me eduqué en Harvard, ni en la Escuela de las Américas, ni tengo un apellido, ni sangre azul. Yo soy un trabajador, un hombre del pueblo, y todos los días estoy junto al pueblo. Tengo contacto permanente y sé exactamente qué sucede. Yo creo que Federica Mogherini, la Unión Europea y los gobiernos fundamentales de Europa han cometido un error con Venezuela. Han escuchado una sola parte. Se han plegado a una sola parte. No han escuchado al país entero que clama paz, diálogo, entendimiento, respeto. Y no nos han escuchado a nosotros que tenemos una voz de poder real, verdadero. Yo creo que Europa se ha plegado de manera acrítica a una política equivocada de Donald Trump. Y Donald Trump, que ha pateado a la OTAN, que ha pateado a los gobiernos de Europa, que ha pateado a la Unión Europea, sencillamente les ha torcido el brazo y los ha obligado a una política que ha dañado a Venezuela. Y toda una odisea vivió Jorge Ramos y el equipo que lo acompañaba en Venezuela. El periodista mexicano relató la manera en la que Nicolás Maduro lo retuvo durante 2 horas en el Palacio de Miraflores por hacerle preguntas incómodas durante una entrevista. Jorge Ramos había llegado en la tarde del lunes junto con un equipo periodístico de Univisión al Palacio de Miraflores para entrevistar a Nicolás Maduro. El diálogo se tornó tenso cuando el comunicador le hizo esta pregunta. Le había preguntado sobre si él era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo. Cuando iban 17 minutos de entrevista, Ramos le mostró al líder del régimen chavista este video que había grabado en Caracas, en el que aparecen varios jóvenes consumiendo alimentos que sacaban de la basura. ¿Tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre, tenemos goma, Maduro ahora lo sabe, esta mierda. Según el periodista y escritor mexicano, estas imágenes desataron la ira del dictador chavista. Como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. No le gustó, trató de terminar la entrevista y se levantó y se fue. Yo en ese momento le dije, eso es lo que hacen los dictadores, no los demócratas. Inmediatamente después, su ministro Rodríguez
nos dijo que eso no es la entrevista que ellos habían autorizado. A esa misma hora, el ministro de Comunicaciones venezolano publicaba este trino. Por Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico y han publicado el resultado de ese trabajo. No nos prestamos a shows baratos. Ramos dijo que durante las 2 horas que permaneció retenido en la casa presidencial, temió por su vida y la de sus compañeros. Y nos confiscaron las cámaras, nos confiscaron todo el equipo. Nos pidieron los celulares y me expulsaron del Palacio de Miraflores. El asedio del régimen no terminó ahí. Ramos y su equipo periodístico fueron permanentemente vigilados por las autoridades oficialistas cuando regresaron al hotel en donde estaban hospedados. En la mañana de este martes llegaron al aeropuerto de Maiquetía para marcharse del país por órdenes de la dictadura. A su llegada a Miami, el comunicador retó a quien un día antes estuvo enfrente por unos cuantos minutos. Si Maduro no es tan cobarde, si Maduro tiene los pantalones para dar la cara, que muestre la entrevista completa. Nadie le va a editar. Vamos a sacar la entrevista completa, pero que tenga el valor de mostrar lo que ocurrió en esos 17 minutos de entrevista. A lo largo de su carrera, Jorge Ramos ha sido reconocido por poner contra las cuerdas a sus entrevistados, algo que también le ha valido para enfrentar situaciones incómodas, como la que vivió en 2015 durante una rueda de prensa ofrecida por Donald Trump. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Go ahead. Go ahead. You weren't called. Go. You cannot touch me. I have the right to ask a question. I have the right to ask a question. Yes, go ahead. Hi, Chip. Yes. Roger Ailes says you need to apologize to Megan. Ramos no fue el único comunicador asediado por el régimen. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa denunció que Daniel Garrido, reportero de Telemundo, estuvo 8 horas desaparecido, mientras que la periodista sueca Annika Rothenstein reveló que fue secuestrada varios días por colectivos armados del régimen de Maduro en San Antonio del Táchira y casi pierde la vida. En una sesión extraordinaria, los integrantes de este cuerpo diplomático reciben un nuevo informe sobre la situación actual en el país suramericano. Washington denuncia los últimos incidentes en la frontera colombo-venezolana. Intentará además que el Consejo llame a elecciones presidenciales libres y justas. Despegó esta sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocada por los Estados Unidos con el objetivo de evaluar los últimos desarrollos de la crisis en Venezuela. Lo que ha sido una constante en este debate, el llamado persistente de la comunidad internacional a que se convoquen elecciones presidenciales que sean libres, transparentes y justas. Seno del Consejo de Seguridad de la ONU, Alejandro. Es un hecho. El pulso por el poder en Venezuela se ha trasladado una vez más al Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, exactamente el 26 de enero, por primera vez el Consejo de Seguridad hacía un debate, un análisis a propósito de la crisis venezolana. Un mes después, estamos nuevamente aquí viendo posturas que renuevan no solo la preocupación por lo sucedido, pero ese choque de perspectivas. Por una parte, Washington, gran parte del continente americano y otros sectores como la Unión Europea en un reclamo de que haya una transición política en la nación suramericana, pero eso sí, advirtiendo que lo que al menos no se desea por ahora es algún tipo de acción de fuerza unilateral por parte de Washington y entre otras la contraposición Rusia, China y un bloque de naciones asociadas que insisten en lo que sucede ahora en territorio venezolano es un problema político y que Nicolás Maduro, en concepto de este bloque liderado por Rusia y China y otros países asociados, es precisamente que mantienen su respaldo al régimen de Nicolás Maduro. Joely. Claro, y definitivamente se vislumbra complicado obtener esta mayoría de votos para hablar solamente de la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Seguramente va a ser otro llamado al diálogo, a la negociación, porque no se ponen de acuerdo ni al interior de Venezuela y por supuesto menos en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU con estas potencias divididas. Muchas gracias, Alejandro, por esta información. Como país soberano, Venezuela tiene la autoridad de proteger su frontera para prevenir cualquier paso ilegal. Y esto es importante porque sabemos que la asistencia humanitaria que
se dice que necesita ser llevada, hace parte más de una coalición política, pero no tiene que ver con algo que sea aprobado por el legítimo gobierno de Venezuela. Así que esto no es ayuda humanitaria. Sabemos que Estados Unidos está detrás de esta supuesta ayuda a la gente de Venezuela, en donde claramente hay algunas agencias internacionales que no han estado de acuerdo ni siquiera con apoyarlos. La semana pasada nosotros hicimos un envío de ayuda especialmente a Venezuela y no tuvimos ningún obstáculo para poder hacerlo. Claramente ellos están dispuestos a recibirlo, pero se necesita hacer de forma pacífica y también de forma diplomática. Ellos tienen la disposición y también la autoridad para poder llevar a cabo y recibir esta comida y esta medicina en cuanto el gobierno lo requiera. Ahora, yo creo que hay algo que simplemente no puede ser llamado ayuda humanitaria. Lo del sábado no es ayuda humanitaria, sino que yo creo que esto fue un acto político por parte de los Estados Unidos que inició básicamente con un intento de golpe de Estado, básicamente. Así que claramente los Estados Unidos y sus aliados en la región han intentado llevar a cabo resoluciones acá en las Naciones Unidas para intentar de alguna forma entrar esta llamada ayuda humanitaria. Sin embargo, los principios de la ayuda humanitaria dicen lo contrario y son muy importantes porque explícitamente dicen que esta ayuda humanitaria es necesario respetar la soberanía y la integridad y la unidad del Estado que está involucrado. Apoyado por las Naciones Unidas esta declaración. Así que en este contexto, la ayuda humanitaria debería ser proveída por todos los países que bajo estos principios y las bases del país, o sea, con la aceptación del país. ¿Hubo alguna solicitud? No hubo ninguna solicitud. Así que yo quiero hacer un llamado especialmente a preguntarse esto, porque para mí esto simplemente tiene que ver con una provocación política y una violación de los derechos al legítimo gobierno, a la soberanía en contra de las fronteras y a la unidad del pueblo venezolano. Y es por eso que nosotros, desde nuestro caso, hemos podido llevar a cabo las ayudas necesarias que han sido solicitadas por parte del gobierno. Sin embargo, millones de dólares han dicho que están reuniendo cuando el gobierno no los ha solicitado y lo cuestionan por no recibirlo. Ahora, mi pregunta es acerca de las sanciones en contra de PDVSA, que han ascendido por miles de millones de dólares. Incluso el Reino Unido también estuvo involucrado. Londres y Washington han estado involucrados en contra, a través de sus millonarias sanciones, en contra de los bancos y también en contra de las reservas petroleras para que no hayan las garantías de ayuda humanitaria real, sino que han estado atacando básicamente a todo el gobierno de Venezuela. Y esto para mí, sinceramente, no es una protección de la ley internacional, claramente, sino que básicamente se basan en sus conveniencias políticas. Es por eso que Rusia y muchos otros países han rechazado esta intervención. Continúa a esta hora la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en Venezuela. Continúa con una de las intervenciones que mayor expectativa ha generado, la del embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, que hasta el momento ha sido de uno de los principales aliados de Nicolás Maduro en el organismo internacional, aliado sobre todo en particular para neutralizar las iniciativas que ha adelantado Estados Unidos ante la ONU, entre ellas la reunión que tiene lugar ahora mismo en el ente rector de la ONU. Anticipadamente había sido el turno para que entregara sus declaraciones a quien ha venido en representación de Washington, de la Casa Blanca. Ha venido aquí a Naciones Unidas Elliot Abrams, el representante especial de la Unión Americana para Venezuela, quien en su discurso hacía alguna referencia a lo que ha sido el lenguaje constante de la administración Trump de denunciar
denunciar los incidentes que tuvieron lugar el pasado fin de semana en la frontera colombo-venezolana, al mismo tiempo de renovar sus llamados para que haya un cambio, una nueva era política en Venezuela. Antes de esas declaraciones que ya entregaba Estados Unidos al Consejo de Seguridad, NTN 24 tenía la oportunidad de hablar directamente con el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, quien en los siguientes términos hizo un importante anuncio de lo que planea la Casa Blanca para los próximos días frente a la forma como está manejando y gestionando ahora la crisis en territorio venezolano. Vea. Las sanciones continuarán. Estuvimos anunciando sanciones el día de ayer, pero habrá más, habrá muchas más esta semana, habrá muchas más la próxima semana y continuaremos imponiendo sanciones sobre los altos miembros del régimen de Maduro y la gente que mantiene algún tipo de amistad con ellos. Los miembros del Consejo de Seguridad estamos alarmados por los reportes de los arrestos y los actos de violencia, incluyendo la muerte de civiles, particularmente en las áreas de la frontera dentro de este fin de semana. Así que condenamos estas acciones, enviamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas. Hacemos un llamado a las fuerzas de seguridad para mostrar una restricción máxima sobre el uso de la fuerza y permitir el envío de ayuda humanitaria al país. Alejandro, es muy interesante estas dos posturas que estamos observando. Escuchábamos a Abrams hablando sobre todo sobre este bloqueo que hubo por parte de Nicolás Maduro para el acceso de ayuda humanitaria, pero escuchábamos al interior del seno del Consejo de Seguridad de la ONU a Rusia, y seguramente va a ser todo el discurso de ese bloque que apoya a Nicolás Maduro, hablar de un intento de violación de la soberanía a territorio venezolano, un acto de terrorismo, un intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, seguido y apoyado por Colombia y este bloque de países que han respaldado la presidencia interina de Juan Guaidó. Estos son los dos puntos de vista que están chocando al interior del... Juan Guaidó cuenta con el apoyo de Donald Trump. Así se lo ha transmitido Mike Pence, vicepresidente estadounidense, en un encuentro en Bogotá. El Grupo de Lima discute allí las medidas a adoptar contra el gobierno de Maduro. Los trágicos acontecimientos de este pasado fin de semana no han hecho más que reforzar la determinación de los Estados Unidos de estar con ustedes, de estar con el pueblo amante de la libertad y con Venezuela hasta que la democracia y la libertad sean restauradas. Para usted, presidente Guaidó, un mensaje muy simple del presidente Trump. Estamos con usted al 100%. Entre tanto, el líder opositor venezolano descarta la guerra en su país al tiempo que pide firmeza con el líder chavista, cuya reelección como presidente de la nación sudamericana considera fraudulenta. El mundo entero vio, no es un dilema entre democracia o dictadura. Es la democracia la que debe prevalecer. Han querido hacer ver que es un dilema entre la guerra o la paz. No hay dilema entre la guerra y la paz. Es la paz la que debe prevalecer. Es la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer. Guaidó afirma que ser permisivo con la usurpación que Nicolás Maduro hace con el poder sería una amenaza para la democracia en toda América. El Grupo de Lima, integrado por 13 países latinoamericanos y Canadá, fue creado en 2017 para promover una solución a la crisis de Venezuela. No reconoce el segundo mandato de Nicolás Maduro al frente del país.